Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es el misterio mismo de las dimensiones superiores. ¿De qué estoy hablando? De la iniciación mística. Ese momento maravilloso, ese momento mágico que tiene que ver con ese desarrollo interno. Iniciaciones, porque verdaderamente son varias. Ahora, sobre este tema, ¿qué hay que decir? Sobre este tema, definitivamente, hay que afirmar que son iniciaciones místicas y la mayoría y las más importantes son de la dimensión del tiempo, de la siguiente dimensión, no de esta. Y existen iniciaciones inconscientes e iniciaciones conscientes. Miren, acerca de la iniciación, se ha minimizado, se ha desviado e inclusive, hay que decirlo, nosotros hemos vuelto física esa iniciación. La hemos traído y la hemos entendido como una iniciación de la tercera dimensión, como una iniciación física. Y resulta que no. Las sectas, las religiones, tantas cosas tienen iniciaciones confundidas con las iniciaciones místicas. Y resulta que no tienen nada que ver. Estamos ahora en un tiempo de certificaciones, de iniciación física que no tiene nada que ver con la iniciación mística y con ese momento mágico o esos momentos mágicos de un trabajo y de un desarrollo espiritual. Verdaderamente la iniciación, como la entendemos y como la hemos llegado a comprender, es una cuestión de ego. Es una cuestión de la tercera dimensión que nada tiene que ver. Estas iniciaciones verdaderamente están más allá de la razón y están en otros planos. Además, tienen una profunda relación con unos lugares mágicos. Unos lugares mágicos que tienen una georreferenciación en este planeta, pero que verdaderamente están en otro lado, en otra dimensión. Y como les mencionaba ahorita, las más importantes son en la dimensión del tiempo. Y estas iniciaciones son sucesivas, van ocurriendo, tienen que ver con las encarnaciones, tienen que ver con los bardos, con esos cortes que nosotros hacemos aquí, mientras estemos encarnados y también en el momento de la muerte. No todos los bardos son negativos. Si, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Conseguimos un nuevo trabajo, ese es un bardo positivo. Si nos mudamos a una casa más grande, a una situación mejor, es un corte de lo que había antes y de lo que hay ahora. Es un nuevo comienzo, es una iniciación. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos iniciaciones, y ya estoy refiriéndome a ese desarrollo espiritual y a ese camino místico, donde existen varias y seguidas
igual que en el plano físico. Entonces, no debemos pensar que la iniciación es una cosa tan lejana y tan, ¿cuál será la palabra? Tan rara y tan exclusiva. Porque no, nosotros como seres humanos, como humanidad, de encarnación en encarnación y en ese proceso de ese desarrollo interno, vamos a tener y tenemos varias iniciaciones. Estaba hablando de esos lugares mágicos, esos lugares del tiempo. Hay cosas en las que yo no me quiero extender mucho, porque sería desviarme del tema de la iniciación. Pero existen relaciones geográficas. Por ejemplo, está la cavidad impresionante de Agarthy. Y en el centro de esa cavidad está Shambhala. Está la entrada a Asgard, al Valhalla. Estamos hablando del polo. Mencionemos también, por ejemplo, a Lyonés, que es un vórtice que arranca ahí en Lyonés, en el Canal de la Mancha, y va subiendo y coge lo que es Escandinavia, concretamente Noruega, pega y sigue avanzando y llega exactamente hasta el Svalbard, al Polo Norte. Al sur de nuestro continente, entre Chile y Argentina, está la tierra de Elelín. O Paititi, ahí en la selva amazónica, un poquito más hacia Brasil, pero entre Bolivia, Perú y Brasil. En la otra dimensión, existen unas edificaciones, unos palacios, unos castillos, unas cosas bellísimas. Y en esas iniciaciones, nosotros, en esa dimensión del tiempo, que todos estamos y tenemos el cuerpo del tiempo, nos unimos con la tierra, con esos sitios. Existe una conexión. Acordémonos del Dharma. Iniciación en sánscrito se dice Diksha. El sánscrito no es una lengua como la nuestra. El sánscrito es una lengua condensada que tiene varios significados. En este caso, Diksha significa, además de iniciación, significa bendición, significa consagración, significa despertar. Y es un viaje iniciático. Un viaje iniciático de ese cuerpo superior que es el alma. Es un viaje iniciático. Y aquí hay una cosa muy linda, que es lo que mencionan los Vedas. Cuando el alumno está listo, entonces el maestro aparece. ¿Cuál es el maestro nuestro? Nuestro ser interior. Ese ser interior que lo sabe todo, que lo conoce todo, que sabe de nuestras necesidades, que sabe de nuestro avance espiritual. Entonces casi que ese ser, que es mi propio maestro, interviene y ayuda para esos procesos iniciáticos, para que mi alma
tu alma e inicie ese viaje iniciático del alma. Por ejemplo, en el budismo, cuando nosotros comenzamos a meditar, meditamos. Sí, inicialmente 2 minutos, después 3, después un día sí, un día no, una vez a la semana, y vamos cogiendo como una disciplina. Y logramos establecer como un ritmo en esa meditación. También en ese momento hay una serie de iniciaciones, de conciencia. Vuelvo a decir, Diksha es consagración, bendición, despertar. Eso es lo que es una iniciación. Y esas iniciaciones se hacen de diversas formas. Sí o sí, hay que mencionar el Tao. Pero el Tao en esto es muy sigiloso, muy silencioso. A veces menciona unas polaridades, pero verdaderamente, en este sentido, el Tao es supremamente misterioso. Ahora, en otros videos yo hablé de la voluntad y existe una iniciación absolutamente importante. Y esa iniciación es mi decisión como ser humano de tener una vida espiritual. Y verdaderamente todos somos seres espirituales. Y cuando me refiero a tener una vida espiritual, me refiero a que todos nos hemos hecho las preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué futuro tengo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la encarnación? Si es que creo o comienzo a investigar. Entonces, es una decisión, la primera iniciación es esa decisión de recorrer este camino, de tener una vida espiritual. Ahora, esa vida espiritual tiene como unas condiciones, como unos requerimientos. Debe haber libertad, de la que ya hemos hablado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener la libertad de mi mente, de mi corazón, de mi conciencia, de todo. De poder leer todo, investigar todo, averiguar todo. No prohibirme nada, no sesgarme con nada, no volver nada tabú, ni lo uno ni lo otro. Yo tengo que tener esa libertad. Tengo que desarrollar en medio de todo ese proceso una gran intuición. ¿Por qué? Porque recordemos que mi ser es mi maestro. Y él siempre me está hablando. Él siempre me está diciendo, sí, sí. Tenemos que aprender a oírlo. Y hay cosas que nosotros leemos, oímos, vemos. Y ya no me voy a la vida espiritual, hablemos simplemente de la vida diaria. Donde uno oye una noticia o lee algo y dice, esto como que le falta un pedazo. Esto como que del todo no es verdad. Esto no me convence. Tenemos que tener la sensibilidad para ir haciendo esa escogencia, ese saber avanzar en ese camino. El conocimiento que hay hoy en día, casi que al alcance de todo el mundo, tiene esto de profundidad. Y nosotros debemos investigar así, con una profundidad enorme. Y yo sé que soy cansona, pero tengo el deber moral de ser cansona. Tenemos que salir de la etapa de dígame, cuénteme,
No, esto es leyendo, investigando, comparando y metiéndonos con profundidad en los temas. Porque además esto está lleno y debe estar lleno de inconformismo. Nosotros no podemos quedarnos con lo primero que leemos, con lo primero que nos dicen. Y yo también repito eso que mi mamá ha dicho durante tantísimos años, que ha dicho a través de la radio: miren, a mí no me crean, investiguen. Y a eso se refiere, a esa profundidad, a ese inconformismo, pero también a esa valentía. ¿Por qué? Porque se burlan, porque usted está en esto, porque ¿para qué lee? Claro, uno también no tiene por qué estar publicando todo. Pero existen esas condiciones. Ahora, dentro de la tradición mística, en esas iniciaciones, existen unos niveles. El primer nivel es el nivel investigador, el nivel en que estamos todos. Es un nivel donde oímos, leemos, investigamos, etc. Y en esto tenemos que ser honestos. Estamos como en ese nivel, en ese estadio. El que sigue es el nivel de discípulo. ¿De discípulo de quién? Vuelvo y repito, de nuestro maestro. Hoy, por la cantidad de gente, por las circunstancias, por un montón de cosas, ya no existen los maestros de antaño. Ahora los maestros somos nosotros mismos, nuestro ser interno, que es perfecto. Y ser discípulo es oírlo, es ponerle atención, es hacer caso. Después, definitivamente viene el iniciado. Ese iniciado es una persona que es objeto de distintas iniciaciones. Unas iniciaciones inconscientes, otras iniciaciones conscientes, etcétera. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va en este proceso de desarrollo interno, donde se va desencadenando iniciación tras iniciación, distintas etapas de la vida. Estamos en un colegio y nosotros vamos cambiando de clase y vamos haciendo bardos y vamos haciendo cortes y vamos teniendo iniciaciones. Entonces, esa es la tercera etapa. La cuarta etapa ya es el adepto. Hemos oído mucho ese término. Y el adepto es un adepto a la vida espiritual y a las prácticas espirituales. Ese es el adepto. Y el último es el maestro, el guía. Ese ser iluminado, ese ser despierto, que eventualmente sí puede aparecer en la vida de nosotros. Pero existen esos niveles dentro de las iniciaciones en esta tradición mística. Miren, todos nosotros pertenecemos en los mundos superiores a distintos ministerios. Y eso crea en nosotros una afinidad. Nosotros tenemos por voluntad una afinidad, así como tenemos afinidad hacia la naturaleza o tenemos afinidad hacia tal cosa o hacia tal otra. Igual sucede con las corrientes y con el desarrollo y con la vida espiritual. Y nos vamos encaminando. Existe esa iniciación por afinidad y por voluntad. Y debe ser así,
No por miedo, no por susto, no por resentimiento. Estoy hablando de la vida espiritual, no estoy hablando de la vida física. Nosotros aquí pertenecemos a determinada religión por una tradición y porque estamos encarnados en Colombia. Pero si estuviésemos encarnados en Israel, tendríamos otra religión. Y así sucesivamente, pero el camino espiritual, el verdadero camino espiritual, nos lleva a una afinidad con esas otras prácticas y con esas otras religiones enormes. ¿Por qué? Por respeto, conocimiento de ese camino espiritual y de lo que está escrito y de lo que está guardado, que son las mismas enseñanzas de distintas formas. Hay que hablar en este tema de las iniciaciones, de la iniciación mística del alma en otras dimensiones. ¿Y esto qué significa? Esto significa que en la medida en que nosotros trabajamos en las dos vías y comencemos a hablar de la luz, esa luz ascendida que va despertando a su vez una serie de cosas. Miren, por ejemplo, en Egipto existe una balanza donde está en uno la médula y el cerebro y en otra una serie de cosas, de dones, de facultades en esa balanza. Y eso está allá, en el mundo del tiempo. Y por otro lado, el control del ego. Cuando nosotros trabajamos en esa transformación, en ese control del ego, también ocurren. ¿Por qué? Porque vamos teniendo una conciencia distinta de nosotros, de los otros, de la conciencia de todo. Estamos hablando de las 5 misiones fundamentales. Y esa conciencia de nosotros mismos, de los otros, del Dharma, es impresionante. Y tenemos que hablar de lo que ocurre, de esas iniciaciones cuando nos desapegamos. Y no estoy hablando del desapego del carro, no sé, de la ropa, de la casa, de la familia. Estoy hablando de desapegos mucho más profundos. Casi que estoy hablando, o no casi, estoy hablando de desapegos espirituales que vienen inclusive de otras encarnaciones y de otras recurrencias. Libertad es una de las necesidades para recorrer este camino. Tenemos que ser generosos, generosos en lo que sabemos. Tenemos que ser generosos y ayudar a los otros en ese camino. Si sabemos algo a ciencia cierta, estamos seguros, estamos convencidos, tenemos todo el concepto, la idea, es una cosa entera, integral, bonita. Tenemos la obligación moral por el Dharma de compartir esa sabiduría. Definitivamente, los símbolos. Y hay que estudiar y hay que conocer a través de estos videos y de todos estos años de estar
haciendo las charlas, el chat, los talleres y a través de la radio de Hilda Strauss. Hemos ido hablando de símbolos. Y esos símbolos son importantes porque tienen relación con la memoria. Y a veces nosotros, en esas iniciaciones inconscientes, podemos percibir un símbolo que debemos conocer y están asociados a la memoria. Miren, las iniciaciones, las más importantes, son de la siguiente dimensión, de la dimensión del tiempo. Esas iniciaciones son el segundo nacimiento del que hablaba Jesús. Son la resurrección. Las iniciaciones no son un rito de paso. Las iniciaciones no son una ceremonia para el ego. Las iniciaciones, aunque tienen una georreferenciación con unos lugares, unos sitios que se encuentran en la dimensión del tiempo, son espirituales y son en las otras dimensiones. Hay un misterio, y hay un misterio secreto, que lo voy a mencionar, pero no voy a profundizar. Y es que existen tres corrientes, tres fuerzas, polaridades, que son absolutamente perfectas. Ida, Pingala y Sushumna. Que los conocemos, sabemos cuáles son esas tres corrientes. Pero resulta que esas corrientes son de cada quien, son personales. Aquí está Ida, está Pingala y está Sushumna. Y esas tres fuerzas o esas tres corrientes tienen una antítesis, tienen una fuerza contraria. Y mis fuerzas, Ida, Pingala y Sushumna, deben tener una lucha interna, una batalla, precisamente con esas antítesis. Esas iniciaciones, y eso está muy referido en las mitologías, en esas memorias que guardan las mitologías. Bueno, pero estamos hablando de iniciaciones, ¿cuáles? Ok. Normalmente las iniciaciones inconscientes tienen mucho que ver con registro del pasado. Están las otras iniciaciones que no voy a ponerle nombres raros. Voy a coger un término muy de mi familia, que son las iniciaciones del duermevela. Esos registros que podemos tener en el momento en que nos estamos quedando dormidos o en el momento en que estamos despertándonos. Esas iniciaciones del duermevela tienen infinita relación con la misión del alma de cada uno de nosotros. Y existen definitivamente ya las iniciaciones conscientes. Las iniciaciones conscientes es que nosotros nos desdoblamos conscientemente y entramos a la dimensión del tiempo. Y tenemos una iniciación allá. Esa es una iniciación mística. Cada vértebra es una iniciación. 33 vértebras hay en la columna. Cada una es una iniciación. Cada nivel del sistema nervioso es una iniciación. Cada puente que hay con los cuerpos de las otras dimensiones es una iniciación. Y miren, hay mucho cuento feo
por unas películas verdaderamente feas. Los cuerpos superiores, los otros cuerpos de todos nosotros, sin excepción, son unos cuerpos impresionantes, son unos cuerpos bellísimos, son unos palacios impresionantes. ¿Qué es lo que pasa? Que esos palacios actualmente están en penumbra, pero siguen siendo palacios. Entonces, en la medida que nosotros ascendemos energía y trabajamos en una de esas vías del camino espiritual, esos cuerpos se van iluminando y van pasando de cuerpos lunares a cuerpos solares. Esa es la alquimia de convertir el plomo en oro. Y cada uno de esos es una iniciación. Existe también una iniciación mental. Cuando nosotros sobrepasamos la soberbia. ¿Cuál es la soberbia? Orgullo y vanidad. Es una mezcla de esos dos. ¿Qué pasa con eso? Hay una iniciación, porque estamos en el trabajo, lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Los apegos espirituales de los que le hablé hace un ratico. De creer las cosas. Y por ejemplo, dentro de ese trabajo de los egos, hay que mencionar sí o sí un gran defecto, que es tener la razón. Siempre queremos tener la razón. Y cuando nosotros comenzamos a aceptar que eso no es cierto, que podemos tener la razón de pronto aquí y allá, pero que la otra y las otras personas también tienen la razón, tienen conocimiento, tienen sabiduría, tienen destrezas que uno no tiene. Entonces, también hay iniciaciones de la mente. La debilidad, estoy hablando de la mente. Esto tiene que ver también con las encarnaciones, con los trabajos. Las cosas no son simplemente de esta encarnación, las cosas son acumulativas y más en el término de los defectos y de la mente. Esa debilidad, que podríamos decir debilidad de carácter, no, es una debilidad mental que se repite y se repite. Entonces, cuando logramos tener esa fortaleza, cuando logramos dar esa pelea, y las peleas no son con los otros, esa soberbia no es con los otros, se manifiesta, pero la tenemos nosotros. Ese apego lo tenemos nosotros, esa debilidad la tenemos nosotros. Entonces, cuando vamos superando esas etapas, vamos teniendo iniciaciones mentales. O otro punto de estas iniciaciones, y que es importante, es la resistencia mental. Nosotros nos posesionamos en un sitio, en un concepto, en una idea, y a veces tenemos unas fijaciones complicadas. Cuando vamos superando, vamos teniendo iniciaciones. ¿Y qué hay que hablar? Hay que hablar de las iniciaciones del camino de la luz, la pureza. La pureza de la palabra, la pureza del pensamiento, la pureza de nuestras acciones. ¿Qué pasa con eso? Con el cuerpo físico, con el cuidado del cuerpo físico. Ese manejo de la luz, ese ascender luz, ese expandirla a través del aura, que sale y va más allá. Iluminar el cuerpo del tiempo, iluminar ese palacio de la mente,
Sí, hay ahí unos mercaderes del templo, como lo mencionó Jesús, pero es un palacio y hay que sacarlos. Y también existen unas iniciaciones muy, muy cercanas ya al alma. Aquí hay que recordar y hay que repetir que en la medida que nosotros vamos haciendo los dos caminos de las dos vías, el ser que está en los cuerpos superiores, el alma, se va manifestando cada vez más en el cuerpo físico. Entonces existen unas iniciaciones muy cercanas a ese desarrollo, a ese despertar, a esa iluminación, que son el samadhi. Iniciaciones que no tienen nada que ver con el físico ni con el aquí. Y porque hemos perdido la memoria, es necesario recuperarla. Quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que entren a la página de Hilda Strauss. Quiero invitarlos a la radio de Hilda Strauss. Denle like a los videos. Entren a la página. Les dije la vez pasada que había muchas buenas noticias de salud, pero también siempre hay mucho que leer en el blog. Gracias y hasta la próxima.